Si yo digo, mira, ahí, ese es un lugar con gracia. ¿Y cómo me demuestras que ese es un lugar con gracia? Pues mira, me lo ha demostrado el universo. ¿De qué manera? Pues mira, es creencia de que en creencia de los dioses, el dios del rayo es Zeus. Pero me da igual. Si decimos Jehová, o decimos Jesucristo, o decimos Alá, Dios, Jehová, Cristo, Alá, me demuestra que ese lugar tiene gracia. ¿Y cómo te lo demuestra? Pues me lo demuestra por la experiencia. ¿Y qué experiencia? Pues muy sencillo. Resulta que si hace 300 o 3000 años un pastor dijo, ahí ha caído un rayo, lo he visto yo. Hace 200 años otro pastor dice, ahí ha caído un rayo, lo he visto yo. Y resulta que yo veo caer un rayo ahí, resulta que por narración anterior y lo que yo he visto, yo sé que ahí caen los rayos. Y entonces si ahí cae un rayo, si ahí caen los rayos, que haya un pararrayos que los atrae, muy bonito. Pero que sea ahí y no haya pararrayos, y ahí caigan los rayos, me está diciendo que la divinidad, si es que creemos que existe, me está indicando que ese sitio tiene gracia. Esto decimos los templarios, pero los templarios no inventaron nada. Abu Qasim, que es Mahoma en cristiano, Abu Qasim también lo sabía. Pero es que 3000 años antes de Mahoma, los habitantes de los desiertos también lo sabían. ¿Por qué en 500 o 1000 o 3000 kilómetros de desierto resulta que hay un pozo en un sitio y tiene agua? ¿Quién le indicó al árabe que vivía en aquel lugar que ese pozo tenía agua? No se lo indicó nadie, se lo indicó Dios. ¿De qué forma? Pues lo que acabamos de decir. Si por narración se transmitía que allí caían los rayos, el que buscaba el agua, donde decía que había caído un rayo, Dios le había indicado que allí había gracia. Hacía un pozo y sacaba agua. Resulta que la divinidad nos dice dónde hay agua. ¿De qué forma? Lanzando rayos, que caerán en espacios de tiempo, los tiempos que sean, pero caen en el mismo sitio. Si no hay pararrayos, no hay fórmula científica que nos demuestre la razón por la cual en un mismo sitio caen los rayos. Científicamente no se puede demostrar. En cambio ocurre. Los habitantes de los desiertos lo sabían y los templarios lo estudiaron, vieron que era verdad y toda su realidad templaria la basaban en eso. Hasta el punto de que ellos, cuando les decía a alguien, ahí pasa esto, caen rayos, ellos oraban, sacaban pozos. Si salía agua, esa agua era bendecida. Y si no salía agua, en el fondo del pozo, el pozo era un tubo en vertical, y cuando se cansaban, horadaban una sala. Y ahí en esa sala, nada menos que en esa sala, ahí se ordenaban templarios los que hacían los votos de pertenecer a la orden. Era el sitio de toda la encomienda templaria que más gracia tenía de toda la edificación. Mayor gracia que la propia iglesia, que el propio altar de la iglesia, porque resulta que ellos, donde horadaban un pozo con gracia, encima hacían la iglesia y encima del pozo colocaban el altar. Es decir, todo lo que hacían en cristiano sobre el altar estaba bendecido en natural por la gracia de la tierra. Pero esto, si seguimos investigando, vemos que es imposible saber quién fue el primero que descubrió esto. Es antiquísimo. Nosotros, los celtíberos, o íberos, como queráis llamar,
Nosotros esto lo sabemos desde hace 6.000 años, porque nos encontramos con pozos que tienen esa antigüedad y no se explica por qué razón están donde están. No son romanos, son anteriores, tienen mucha más antigüedad. Y para colmo y mal de males les damos nombre. En español celtíbero son los airones, los pozos airones. El pozo Airón identifica un lugar con gracia 6.000 años antes de Cristo en esta península bella que somos nosotros. Pero esto no es una fantasía que ocurra por Teruel o por Cuenca, que los hay. La tenemos aquí en Valencia. Si vosotros vais al monasterio del Puig, resulta que el monasterio del Puig, cuando lo conquista Jaime I, no hay nada. Allí no hay nada. Aquello es un solar. Un solar que en tiempos anteriores al cristianismo y anteriores a los árabes tuvo un pozo. Y ese pozo tiene la característica de tener un brocal de, no sé si son 4 metros, de profundidad no llega, y bajo hay una sala. En el Puig, el monasterio del Puig, y ese pozo, cuando estas tierras se hacen musulmanas, los musulmanes lo contemplan como pozo sagrado, lo contemplan como Zamzam. ¿Qué es el Zamzam? Pues el Zamzam, si vosotros vais a la Meca, que no os dejarán entrar, por supuesto, y me alegraré, que vosotros en Moro no tenéis buena sombra, pero si vais allí y os arrepentís de vuestros pecados y os ven baraca y os dejan entrar, la Meca, toda la gracia de la Meca no es darle la vuelta a la Kaaba, ni mucho menos. La gracia de la Meca es ponerte en una cola de 20 kilómetros y cuando te toque te darán un vasito y te beberás un traguito de agua. Te beberás un traguito de agua del pozo que hay en la Meca, al lado de la Kaaba, que es el pozo Zamzam. ¿Y el pozo Zamzam qué es? El que origina antes de Mahoma, antes de Jesucristo y antes de Abraham, las peregrinaciones a ese lugar. Ahora volveremos a esto. Es decir, que nosotros tenemos en el Puig un Zamzam, tenemos un pozo sagrado, tenemos un pozo que se hizo porque ahí caían los rayos, pero se hizo, no lo hicieron los árabes, ni lo hicieron los romanos, lo hicieron los celtíberos, que en este caso eran los heretanos de Libia y los cabrasitanos de Sagunto. Ya hicieron allí un Zamzam, un pozo sagrado. Cuando Jaime I va a conquistar en Valencia, los cristianos judíos de Sagunto le abren las puertas. Allí no hay conquista, allí hay puertas abiertas. Y siendo como era, que el rey Jaime tiene una fortaleza en Sagunto, él, por la vía rápida, me hace una pared, un corral, una pared, ahí fue en un mes, no llega, y me rodea el pozo de peregrinación de los musulmanes, Zamzam, que para ellos era Puteus, a la aldea de Yubaila, que era el Puig, me lo rodea, los cristianos se meten dentro y allí no dejan entrar a un moro. Los musulmanes de Valencia, a partir de ese momento, saben que están condenados. No pueden hacer nada contra el que ha cogido el pozo. La gracia, toda la gracia de Valencia es el Zamzam del Puig. Bueno, posteriormente, tras la Reconquista, allí no se hizo nada. En realidad, el actual monasterio es ya del 1500-1600 y en cristiano, como no se puede justificar todo esto que estamos hablando, se ha hecho una iglesia, se ha hecho un altar, se ha hecho, pero el pozo
bajo el altar mayor de la iglesia del pueblo. Si vais allí, preguntáis, si preguntáis así, oiga, ¿dónde está el pozo? Oiga, aquí no hay ningún pozo. Pero si lo disimuláis y vais de arqueólogos, historiadores, os dirán, mira, el pozo está debajo, ahí levantas esa lápida y ahí está el pozo lanzado. En lo que es la fundación de la Valentia romana, que era una isla en tiempo de los celtíberos, ahí había otro Zanzán, en medio de un peñote que es la catedral, actual catedral, ahí había un peñote y en el centro del peñote otro pozo. Ese sí tenía agua y estaba lleno de serpientes. Es decir, que allí meter un cubo para sacar agua era sacar serpientes, de tantas que había. Y ese es el que da origen a la fundación de la Valentia romana, que después eso es nuestra Valencia actual. Bueno, retrocediendo a la Gracia Zanzán de la Meca, al igual que ocurre aquí o que ocurría aquí en Valencia, en el Puig, los lugares con gracia no se comprenden. Vamos a ver, estamos hablando de ellos y en cambio da la impresión que lo sabemos todos, no sabemos nada, porque es que los lugares con gracia, que tienen gracia por sus pozos, que son Airón, que Ucles está en un Airón, mirad, retrocedo, mirad si esto tiene importancia, que cuando en el 800, 900 del primer milenio, los benedictinos y después los cluniacienses nos fundan Santiago de Compostela, aquellos, todos los caminos trayecto a Santiago, los llenan de hospederías, hospitales, hospederías, son hospederías. Y cuando se crean los templarios y los hospitalarios, ellos colaboran a esta labor de hacer hospederías. Ahora bien, los templarios y los hospitalarios, donde me hacen una edificación que hoy las catalogamos de románicas, es porque hay un airón, hay un pozo airón. Si no hay airón, los templarios no edifican nada. Ahora, donde haya un airón, un pozo airón, aunque haya 100 kilómetros de distancia a la población más habitada, ellos edifican su ermita. Ermita que no va a ir nadie, porque allí no vive nadie, pero es su ermita. Es las ermitas que hacían los templarios. ¿Por qué? Porque en el lugar hay un airón y es templario, es suyo. Estos airones, que decimos que es imposible comprenderlos, tienen unas reglas que sí las sabemos, por ejemplo, y es que tienen fenómenos cíclicos de cada, no son eras 100 años, sino son ciclos de 68, 72 años, en los cuales nosotros el nombre original que le dieran los celtíberos, que le dieran los romanos, o que le hayan dado los cristianos, no lo sabemos. Pero sí sabemos el nombre que le dan los musulmanes. Y al ciclo de 68, 72 años, los musulmanes islámicos de Abu Qasim le llaman Ramadán. Es decir, ¿qué es el Ramadán? El Ramadán es el ciclo de 70 años en el cual la gracia del lugar crece hasta tal extremo que en el lugar llueven estrellas. No es que en el lugar llueven estrellas. En el lugar, en el año Ramadán, llueven estrellas. Y encima, por las noches se ven halos de luz que bailan como si fueran mariposas. Pero mariposas brillantes, porque de noche se las ve bailar. Van para aquí y para allá. Y no una ni dos, sino cientos. Es decir, hay unos fenómenos luminosos inexplicables que no tienen explicación religiosa ni científica. Bueno,
algunos dicen que si son las almas, que si son... Bueno, espiritualmente le podemos dar muchas explicaciones, científicamente ninguna. Pero a los que estéis aquí, seáis cristianos, en el Puig, cuando llega el rey Jaime, tenía que llegar en esa fecha, porque nada más llegar a los 15 días empiezan a llover estrellas. No es que os lo diga yo. En el altar mayor miráis en la bóveda y veréis que el fenómeno está reflejado en una pintura que nos dice que cuando Jaime I llega allí, los sábados, es decir, de cada 7 días, en día de sábado, por la noche caían estrellas en número de 9. Es decir, que ellos estaban allí esperando sentaditos en el suelo y cuando llegaba su momento, pero caía allí, caía al pozo. Pero, vamos a ver, esa estrella que caía al pozo, de haber sido un meteorito, se hubiera estrellado, hubiera dejado algo, hubiera quemado. Es que no, es que caía y se apagaba al punto de llegar a la Tierra. Si hubiera sido una obra de artificio pirotécnico, tanta exactitud en aquel entonces, ni ahora, no se puede lograr. ¿Cómo puede ser que desde la quinta puñeta de los cielos veas tú caer una estrella que va allí? Y los que están alrededor del pozo saben que no les va a pillar a ellos porque es que cae al pozo. A ver, que me lo expliquen. No se puede, nadie lo explica. ¿Por qué en Santiago de Compostela, en el 815, se da ese fenómeno? Que atribuyen que son las estrellas que caen y anuncian que allí está enterrado Santiago. Bueno, eso es lo que dijo el Papa. ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo puede ocurrir en Tarragona, en Santes Creus, que eso lo tengamos estudiado, historiado, en 3 fases seguidas de 70 años? Es decir, que los frailes que fundan el monasterio de Santes Creus fundan el monasterio allí porque allí llueven las estrellas. Es decir, allí hay un poder, un airón. Ese fenómeno, en el caso de la Meca, es real. ¿Y allí qué ocurre? Allí ocurría exactamente igual. Cada 68, 72 años, el lugar se llenaba. Es decir, no es que donde tenemos hoy, donde está la Meca, se juntaran 100 personas, o 300, o 500. No, no, se juntaban miles, pero miles que acudían en peregrinación, que acudían de miles de kilómetros de desierto para ir estar en ese momento allí. Y era el Ramadán de la Meca, razón por la cual Mahoma, cuando va a llegar el Ramadán y los peregrinos van camino de la Meca, él, como es capitán de corsarios, pues saquea todas las caravanas y se hace con la Meca. Y de ahí empieza su poderío, empieza a conquistar. Pero empieza a conquistar con el dinero de los peregrinos a la Meca. Hace suya la Meca. Bueno, ocurre, y ahora esto sí que es demostrable, que todos los fenómenos airón, todos, tienen verificación histórica. Y encima, dicha verificación histórica, resulta que se acaba a partir del momento, coño, que lo cogen los musulmanes o lo cogemos nosotros los cristianos. ¿Por qué en el Puig ya no han llovido más estrellas? A partir del momento que lo cogemos los cristianos. ¿Por qué en Santiago de Compostela, a partir del momento que se hace una iglesia, la siguiente 70 años, que todos estaban esperando el milagro, ya no ocurre? ¿Por qué, puñetas, en la Meca ya no llueven estrellas? Los musulmanes se lo callan. ¿Pero por qué no llueven estrellas si anteriormente en el Ramadán llovía?
En el caso del pozo Airón, que allí le llaman ellos Zamzam de la Meca, cuando llegaba, que venía el Ramadán, los primeros peregrinos que llegaban a la Meca, resulta que se encontraban un desierto, pero allí había unas piedras en donde ellos hacían que es la Kaaba, la Matá, y entonces en esas piedras encendían el fuego y tal. Y el pozo, pues el pozo había que buscarlo porque los vientos lo habían llenado de arena. Y entonces lo escarbaban, sacaban la arena, llegaban al agua y llegaba el Ramadán, se llenaba de peregrinos, todos bebían del agua de ese Zamzam, pero se acababa el Ramadán y cada uno volvía a su casa. Y después aquel lugar estaba 68 años abandonado otra vez, hasta el punto que se volvía a llenar el pozo de arena. Y cada Ramadán se volvía a vaciar. Pero el origen de ese lugar sagrado musulmán, sagrado para nosotros Santiago, el Puig, Santes Creus, es el Airón. Pero mirad si la cosa tiene trascendencia, que dice, ¿y dónde están los Airón? ¿Dónde vería yo un Airón? Pues bueno, vayáis por donde vayáis, si veis una iglesia antigua, allí hay un Airón. Pero no iglesia, todos los santuarios cristianos, si os fijáis, tienen edificio de lo que sea, un edificio que puede ser dormitorios, comedores, salas de almacenamiento, iglesias, tal. Y un claustro, que suele estar en el centro del monasterio poblado, pero casi siempre en el centro. Pues bien, en ese claustro, que hay un jardincillo, ahí tenéis el Airón del lugar antes de que se hiciera el monasterio. Todos los claustros de todos los monasterios tienen el Airón. Y si vais, por ejemplo, si vais a Santes Creus, que lo tenéis ahí en Tarragona, allí el Airón, los benedictinos estos que hicieron el monasterio, aquellos eran más listos que Dios, aquellos se pasaron de listos, porque cuando hicieron el monasterio, ellos al pueblo siguiente ya tenían a los musulmanes. Ellos no hicieron el monasterio con todo el territorio cristiano, ellos hicieron el monasterio en un sitio que a 40-60 kilómetros estaban los musulmanes. Y si los musulmanes entraban por sorpresa y les cogían el pozo Airón, pues entonces no tenían nada que hacer, tenían que rendirse. Y entonces en Santes Creus no se sabe dónde está el pozo, pero en el claustro tenéis un manantial de agua que viene de donde está el pozo. Pero nadie os dirá la canalización y dónde está el pozo. Y más los catalanes, que no lo que es rentable no lo cuentan. Está claro, es decir, que... pero no los catalanes, los judíos, mis antepasados. Fijaros en este momento a un judío, que es la categoría que han cogido, tienes que ir con cuidado con lo que le dices. Pero tú le mencionas esto y le dices que si Moisés, un gilipollas, ¿no? Bueno, que si Abraham, otro gilipollas, ¿verdad? Si lleva la UCI, la pistola, te pega los tiros. ¿Qué estás diciendo tú? Ahí el listo fue David, el rey David. Coño, ¿y cómo lo sabes? Pues muy sencillo. Todos los reyes de Israel, tanto el David como el Salomón, a partir de Salomón se acabó. Todos los reyes de Israel, cuando, como ahora, el padre le pasaba el hijo a coronar, y yo ya no soy el rey, tú vas a ser el rey. ¿Dónde coronaban los reyes de Israel a sus hijos? Si tenían un templo del dios Yahvé, que era el Novamás, se supone que coronarían rey de Israel en el templo de Jerusalén. Pues no, señor. El templo de Jerusalén
tenía el Sancta Sanctorum y las tablas de la ley, pero el altar de los sacrificios, ¿dónde estaba? Pues estaba en el brocal de la fuente Siloé, que era el airón de los judíos. Igual que los musulmanes tienen el Zamzam, el Siloé es el airón de los judíos. Y mira por dónde, si tú, Jerusalén estaba allá y la fuente Siloé estaba allá, si tú cogías la fuente, los de Jerusalén se tenían que rendir, porque tú tenías su sitio sagrado. Para que ellos, nadie se pudiera hacer con Jerusalén, cogieron, canalizaron el agua de la Siloé a Jerusalén y el lugar Siloé lo taparon. Y hoy en día se sabe dónde está porque han hecho arqueología, han seguido la tubería y han llegado a la fuente Siloé. Y en la fuente Siloé, ¿qué ocurría? Pues que allí estaba el altar de los sacrificios a Yahvé y allí se coronaban los reyes de Israel. Es decir, que lo de Dios Yahvé que proteja a los judíos y tal, no. La protección de los judíos les venía del airón Siloé, que era donde ellos coronaban a sus reyes. ¿Vale? Y como yo no sé si me estoy parando o estoy llegando y imagino que tendréis preguntas, aquí en Valencia ocurre que todas estas cosas, mira por dónde, las hemos mantenido hasta prácticamente los años 50 del siglo pasado. Y todo esto que estamos mencionando como normal, esto era conocimiento de los huertanos, dels fills de putes de Montcada, de Bétera, de Paterna, de los que se trataban con el tratamiento y eran hombres. Y dominaban y sabían precisamente las leyes del agua, hasta el punto que a un valenciano de Montcada podía hacer todos los pecados que quisiera. Podía acostarse con la mujer del alcalde, del boticario, de quien quisiera. Eso no era pecado. Eso Dios no lo tiraba. Ahora, si faltaba a una de las leyes del agua que se mantenían en la huerta, ese sabía que su estirpe desaparecía. Porque las leyes humanas y las religiosas que decimos divinas se cumplirán en la otra vida, pero en esta no se cumplen. En cambio, las leyes del agua sí. Todas. Hasta el punto que las sentencias del Tribunal de las Aguas todas se cumplían sin meter a nadie en la cárcel. Ni policías, ni cárceles, ni nada. Y en cambio la gente... Lo mismo que esto ya... En antiguo, en la huerta valenciana, los que hayáis conocido la huerta natural, estaba llena de pozos. Y entonces, si tú, el dueño de un pozo, los pozos no tenían propietario, podía llenar agua que quisiera. Si el dueño del pozo, que tenía el pozo en su campo, te había hecho una fechoría, tú podías ir y matarlo. Y Dios te lo perdonaba. Es decir, matar al fin y al cabo, pues es adelantar la voluntad de Dios. Pero tú podías matar a quien quisiera. No tenía ninguna importancia. No se te ocurriera echar en el pozo que esa persona tenía en su campo una cebolla podrida, un melón podrido, un conejo muerto, un gato, un perro. Porque es que si hacías eso, tú quedabas maldecido. Es decir, que los pozos de agua en las tierras valencianas estaban respetabiladísimos, es decir, que nadie les faltaba el respeto. Hasta el punto, que ahora me estoy acordando de una anécdota de la guerra civil, en donde había, estas personas las he conocido yo, y había un anarquista que durante la guerra que él iba con una camioneta haciendo voladuras. Eran un equipo que se dedicaban solo a eso, es decir, y cuando había batalletas y había que volar puentes y vías,
los llamaban a ellos y ellos iban y volaban con dinamita, volaban donde fuera. Y esto en concreto fue la batalla del Ebro. Y entonces en la batalla del Ebro, allí las zonas catalanas en aquel momento eran huertas, se regaban del Ebro. Había mucha huerta que se regaba en acequias del río Ebro. Y había pozos allí también. Y entonces al grupo que eran dinamiteros, les ordenaron que se fueran a Barcelona y que cogieran cianuro, que cogieran cosas para envenenar el agua. Y entonces ellos fueron a Barcelona y vinieron cargados con ácido sulfúrico, con ácidos, con cosas, todo lo que pillaron para envenenar el agua. Y entonces, en efecto, los republicanos, tal como cogían territorio y después se les vencía, bueno, total, que había una acequia que salía de los republicanos y entraba en las líneas nacionales. Y los soldados republicanos y los soldados nacionales bebían de esa acequia. Las cantimploras de noche iban y las llenaban de esa acequia. Y los republicanos querían envenenar el agua que pasaba a los nacionales. Y por eso les dijeron, echad ahí. Y allí estuvieron aquellos, mientras duró la batalleta, pues cada las horas que fueran, cogían una garrafeta y la vaciaban en la acequia porque esa agua pasaba a los nacionales. Los nacionales parece ser que aquello no mató ningún nacional, captaron que el agua tenía mal sabor porque para envenenar una acequia de agua corriente, captaron y les prohibieron que bebieran y los nacionales no bebían. Es decir, imaginaros este grupo, la de canalladas que hacían. Bueno, que me lo contaba, iban con el camión y pasan por un pozo y resulta que ellos eran republicanos y los nacionales avanzaban. Y entonces su jefe había un caballo, que por lo que sea, un caballo de Acemilla del ejército, que estaba muerto ahí en la carretera. Y entonces el jefe les dice, coged ese caballo y echadlo al pozo. Pero echarlo al pozo significaba que el caballo se pudriera dentro del pozo, que el agua del pozo no la pudieran beber los nacionales. ¿Me seguís? Bueno, pues el jefe, aquellos se quedaron allí con el caballo a ver cómo lo trasladaban, lo podían haber enganchado con el camioncete que tenían y lo podían haber tirado al pozo. Ah, joder, tal como me lo contaba, y yo me lo creí, se negó a tirar un caballo al pozo. Y entonces, un grupo de anarquistas que no creen ni en Dios, que son el colmo del ateísmo, pero aquel era valenciano, y aquel le dicen que eche un caballo a un pozo para que se pudran las aguas del caballo muerto, y aquel dice, no, yo no tiro el caballo al pozo. Pues vamos a tirar, pues lo tiraremos vosotros, y aquel dice, pues ni vosotros tampoco. ¿Pero por qué? Porque quedaremos maldecidos. Vamos a ver, que eso lo diga un creyente, pero que lo diga un anarquista que presume de no creer en Dios, pero aquel resulta que era de la Huerta Valenciana y aquel vivía la creencia en la gracia del agua, en el airón, en los pozos, en todo eso. Me he acordado de esta anécdota, no sé por qué dirán luego a y que es de Monca me ha inspirado. Bueno, podemos seguir, pero vamos a dejarlo. Preguntar. Tony. ¿Dos? Venga. Sí. Has dicho que una cosa no se puede demostrar, no sé qué, no. Pues hay cosas que no se podían demostrar antiguamente, como lo hizo Julio Verne, que se llamaban utopías. Crear un barco que fuera por debajo del agua con unos cristales que pudiera ver al fondo, aquí era una utopía, y después se puede demostrar, o un avión que una cosa que volara, una utopía. No sé,
sea que no soy muy conforme a lo que ha dicho, pero en fin, eso es una cosa. Y lo otro es, ¿por qué no creen las estrellas? Pues podrían ser por dos razones. O porque había más cultura y que hay una estrella que es 3 veces o 6 veces más grande que la Tierra. A ver cómo se estudia eso. O sea, tenían más cultura y sabían que no podían caer, o que estaban arrobados. Y no sé explicaciones de por qué no caen las estrellas. Toni Català, A 52.000 años luz, imagínate que Toni Català, ¿tú crees que un judío y un catalán cogen una peseta y el milagro de Dios la pasan a 100? Si el gobierno español coge 100 y el milagro del demonio los deja sin dinero. Pues, ¿cómo explicas cosas que no tienen explicación? Pues, como en científico no se pueden explicar, hay una razón divina. En este momento dices, la gente va a Lourdes y mira, han ido 3 millones, 4, 5, y el hombre, el 5.342.629 fue cojo y ha salido andando. Ha habido un milagro al cabo de no sé cuántos millones. Solo con un milagro que haya cada 5 millones, la ciencia dice, no puede negar, que allí hay prodigio. Te digo, Para. y he sido político, que me iba quedando. He hecho boxeo, lucha greco-romana y kung fu. Y he sido político, he estado salvando de Dios. O sea, sé lo que son. El milagro. No, el milagro no, circunstancias de la Vale. Llámalo como quieras. Pero yo he estado 4 años político. Pero Toni, vale. Y después, yo os pongo el ejemplo de Lourdes porque no es que yo sea devoto de Lourdes, sino que allí hay un equipo clínico que tiene la misión exclusiva no de curar a nadie, sino de verificar si es verdad. Y mira por dónde, de todos los casos que les llegan, hay unos cuantos en los cuales ellos no encuentran explicación científica a la curación. Y entonces, ellos, que no son creyentes, que están ahí para demostrar la creencia, no pueden negar que eso es verdad. Hay una anécdota, porque esta no os la vais a creer, y esta ocurrió cuando en Rusia aún existía la Academia de las Ciencias del Ateísmo. La Academia de las Ciencias Ateas, que estaba en Moscú. Y entonces, una científica rusa, comunista y atea, fue reclamada a la India para verificar un prodigio en la India. Y esta mujer, con un grupo de científicos de la Academia Materialista del Ateísmo de Moscú, fue allá y salieron de allí. Bueno, os digo esto porque, abreviando, yo he estado en una conferencia de esta mujer sobre el ateísmo. Y ella, después de explicar todo el ateísmo que se sabe, llega y pone una excepción. En tal momento yo estuve en tal sitio y a tal cosa no le di explicación. Esa mujer es digna de todo respeto y encima honorable, porque reconoce, no es fanática. Cuando hablamos de fanatismos o tal, ya la cosa no vale. Pero que haya fenómenos que se repiten y no tienen explicación, eso nos dice que hay algo. Lo que pasa es que fíjate qué cosa más curiosa. Según la creencia del momento, la religión triunfante dice que el prodigio es suyo. Los que van a la Meca, y de todos los que van, de vez en cuando hay milagros allí, entonces los ulemas dicen que eso es Alá, gracias al profeta Mahoma. En cristiano vas a Santiago y si te ocurre un milagro, pues gracias a Santiago. Vas a Lourdes, pero Lourdes es del siglo pasado, Santiago es del siglo IX y la Meca es del siglo VII. Y anteriormente Jerusalén, bueno, pues Jerusalén de 500 años antes de Cristo. Y anteriormente, pues anteriormente el padre Abraham, que fue a Jerusalén y a la Meca en peregrinación, y hay 1500 kilómetros de distancia, y este hombre fue allí. ¿Por qué fue? Pues por buscando el prodigio.
Y lo tuvo. Vale. ¿Y cómo explicamos ese prodigio? ¿En qué creencia explicamos ese prodigio? Pues en una creencia en la cual, mira, aquí hay una narración valenciana, que la última es de la Guerra Civil. Yo, como tengo historiado esto, me lo sé de memoria. Resulta que los valencianos, los pastores valencianos y los huertanos valencianos, cuando van por la huerta o van por la montaña, saben por qué caminos pueden ir que los va a ver todo el mundo y por qué caminos pueden ir que no los va a ver nadie. Y ahora viene la pregunta: ¿y cómo lo saben? Pues hombre, observando las cabras. Observando las cabras, y en Celtíbero observando a los toros de Catí, Turus, observando cómo puede ser que quede la narración de que tú puedes matar, hoy no, en fusiles y caza actual, pero en antiguo tú podías matar al cerdo que quisieras de la manada, pero al cabeza de manada no lo podías matar porque no lo veías. ¿Cómo puede ser que los celtíberos ya te dijeran esto? Cuando había una manada de toros y salían a cazarlos, tú podías cazar cualquier toro, pero al patriarca de la manada no lo podías cazar porque no lo veías. Y si venía una manada de toros y iban caminando, que ocupaban un frente ancho, el patriarca de la manada de los toros se sabía la senda por la cual no lo iba a ver nadie. Esos valencianos son canicuros. Vale, pero es que eso te lo cuente uno de Moncada o de Vetra, que estuvo en el frente de Teruel, y cuando la guerra se termina, cuando él deserta y se va, y llega de Teruel a Moncada. Coño, ¿y por dónde bajaste? Por Escamicus. ¿Y nadie te pilló? Es que no me podían ver. Pero es que esto no es guerra civil. En los años 50-60, los que hacían el extraperlo, que se subían y se bajaban a lomo, kilómetros, un saco de harina, y la Guardia Civil no los veía, es que se sabían la senda de las cabras, y ahora una cabra tiene la gracia de ver eso y una persona humana no. Hemos perdido la gracia, pero si te fijas en las cabras, te lo aprendes. El rayo, ¿alguno de vosotros sabía que donde cae 3 veces un rayo es que Jesús, Mahoma, Moisés, Yahvé, Buda, quien nos dé la gana, el padre de todos los dioses, nos está diciendo que ahí hay gracia? ¿Por qué puñetas, Tony? De todas las épocas, la gente que cogía la lepra aquí en este territorio se subía a la Cueva Santa de Alcumblas, se mojaba en la lluvia de la cueva y se curaba la lepra. Científicamente, ¿cómo lo explicas? No se puede explicar. Pero era real. Vale. ¿Lo tenéis claro? ¿Sí? ¿Ya está, Tony? Sí. Pues como que tú dices de la naturaleza, cuando una vaca se acuesta, la señal de que bebe. ¿Por qué? ¿Tú ves que vale. se acuesta? Dice que si vais a un monasterio, fijaros dónde se echa la siesta, bueno, monasterios que tengan frailes, por supuesto. ¿Dónde se echa la siesta sentada en una silla? El perro y el prior. Más fresco es. Aparte del fresco, porque a veces no es lo de más fresco hace, es el lugar que más gracia tiene. No hay ningún prior que los frailes destronen. No se sabe ninguna historia donde una comunidad de frailes ha nombrado a un prior y después lo vuelven a fraile. ¿Por qué? Porque se la saben todos. Leandro, tu pregunta. No. Venga. Sí. Ha comentado lo de los 72 años. Ese ciclo de los pozos y tal.
Sí. ¿Eso usted piensa que está relacionado con los ciclos del crucero del Alba, el planeta Venus? Bueno, yo he mencionado unas fechas porque las he oído. También he hecho números de fechas y años y tal, y me he vuelto majara. No le encuentro. Además, no es que no le encuentro, es que todos los lugares santuarios Airón, de la gracia de la tierra, no tienen el mismo ciclo. Sí tienen el ciclo de 68-72, pero no se cumplen los mismos ciclos. Es decir, el Puteus Ramadán de la Meca no coincide con el de aquí del Puig, de Yubaila. Tampoco coincide con el de Santiago. Tampoco coincide con el de Santes Creus. Ni coincide con el de Lourdes, ni coincide con el de Fátima. No coincide. Son fijos personales, son suyos. No hay forma de... Se puede hacer un calendario que les dé fecha a todos, pero ese calendario, tal como retrocedes, llega a un último año, en donde, mirad, por ejemplo, tenemos en este momento, es la mayor vergüenza para los ingleses, es decir, es la vergüenza porque los pobrecillos han caído en una aberración tan grande, han fundado la masonería, dominan económicamente a todo el mundo, y en cambio ellos su origen lo han perdido. Y entonces, sí, y lo han perdido ¿hasta qué punto? Parad, ¿hay aquí algún inglés? No, pues alabado sea Dios. Lo digo porque si esto lo decimos, esto no lo podemos decir en Inglaterra. Igual que en la Meca tú no puedes decir muchas cosas, en Inglaterra tampoco lo puedes mencionar. Razón, os lo explico. En este momento, pues los ingleses tienen Stonehenge, diríamos en español. Y entonces sí, allí hay unos menires y aquello es un templo druida y allí está. Y, ¿vale? ¿Y qué es aquello? Pues no se sabe. ¿Y aquello qué pasaba? Pues sí se sabe. Y sí pasaba. Aquello tenía Ramadán. Tenía Ramadán de 68, 72 años. Lo único que ocurre, por eso no se puede mencionar, pero si pillas en un inglés que sea amigo tuyo, culto, sea amigo tuyo y te aprecie, entonces él te lo dice. Sí se puede mencionar en cuanto a que Stonehenge resulta que mantuvo el ciclo de la lluvia de las estrellas hasta el 1500, ¿cuántos? Es decir, los habitantes de aquella zona, porque aquello está deshabitado, aquello está en medio del campo, pero a cierta distancia, en el 1500 ya había ciudades. Y en celeste, si cae un meteorito sobre Barcelona, desde aquí lo vemos, ¿vale? Y en Stonehenge se veían llover las estrellas. ¿Cómo puede ser que a partir del momento que Enrique VIII, en la fecha, el año que sea, se lía a hostias con el Papa que de turno, con perdón, pero se lían los dos, que yo me quiero separar, que no te... por culpa de una mujer la que liaron los ingleses? No me perdonéis las mujeres, pero es así, ¿eh? El que si se quería separar de una y casarse con otra, y el Papa no lo deja, y pues si no dejas que me divorcie, ahora me enfado, no respiro y me muero. Mira, respiro, no me muero, pero te voy a hacer la puñeta, Papa. Y ahora me separo de ti. Y entonces el Enrique VIII se separó en fe, se separó del Papa y creó su propia iglesia. Y él, en Inglaterra, cogió toda la autoridad que tenían los papas.
Pero ¿qué hace Enrique VIII en Inglaterra? Pues Enrique VIII hizo peor que Hitler. Pero peor, mucho peor. Porque el buen hombre se pulió a todos los eclesiásticos y monásticos de la iglesia que tenía, que era la romana. Es decir, no les consultó, los cogió a todos y les cortó el cuello. No tenía cámara de gas para tanta gente y les cortó el cuello. A todos. Y a partir de ese momento, en Inglaterra, la iglesia anglicana no tenía cuerpo sacerdotal, ni eclesiástico, ni monacal. Es que les cortó el cuello a todos. A todos. Y a partir de ahí, todos los jueces, los alguaciles, todos los que tenían por permiso, por orden, autoridad del rey, esos pasaban a ser los eclesiásticos de la iglesia anglicana. Bien, si se hubiera cargado solo Enrique VIII a los eclesiásticos, yo me alegraría. Yo soy de los que me alegro. Pues muy bien, todos al cielo, ¿vale? Me alegro. Pero es que el tío hizo la burrada por la cual no tiene perdón de Dios. Resulta que en Inglaterra, al igual que estaba la iglesia católica o cristiana, se mantenía una cantidad de gente, como aquí hablamos de gente de la huerta, que mantenía las creencias solares anteriores al cristianismo. Y estas personas, cuando venía el Ramadán de Stonehenge, acudían allí. Y resulta que Enrique VIII no se le ocurre otra cosa que ordenar: se le cortará la cabeza a todos los que sean curas, vale. Se le cortará la cabeza a todos los que sean frailes, vale. Se le cortará la cabeza a todos los que tengan creencias, sean de las que sean. Y se les cortó la cabeza a todos los solares. Y resulta, eso es en 1500, eso está historiado. Ahora viene que la iglesia anglicana, cuando se tenía que producir el siguiente Ramadán, ya no hubo Ramadán. Ya no hubo lluvia de estrellas en Stonehenge. Y como los ingleses son muy listos, para que nadie se entere de la burrada que hicieron, se lo callan. Eso está desaparecido de la historia inglesa. Y del 1500 ahora, que son pues 500, 600 años, no busques nadie que te explique aquello, porque ya se encargó el rey Enrique VIII de desaparecerlo todo. Ahora a los ingleses les gustaría recuperar esa historia y que se volviera a repetir el Ramadán. No pueden. No pueden. Y mira que los masones son tenaces y son... No pueden. Y los masones, el símbolo masón es la pirámide, y arriba el ojo de Dios, y arriba todo lo solar, y arriba todas las creencias antiguas. No pueden. Ahora, si quieres morir en Inglaterra, vas y lo dices, vas y lo cascas. Tú bajas del avión y al primer que te pille se lo cascas. Vale. Me vas a perdonar un poco. De eso se da familia. Hasta luego. Ya no lo veo. A ver, antes has contado que con los templarios, con el pozo, que llegaba un momento en que hacían una habitación. Y ahí era donde ordenaban y que tapaban el pozo. Sobre el pozo montaban el altar, y cuando era el Ramadán de ese lugar, separaban el altar. No, es que yo me refiero a lo siguiente. Pues claro, yo mi concepto ahora de los pozos que hay en la cantidad de monasterios, no es lo mismo de decir, mira, el claustro tiene un pozo en el centro, al revés. Ese pozo tiene un claustro alrededor. No, porque sí sería. Exacto. Los frailes no han hecho un claustro en el centro del pozo. El pozo ha traído a los frailes y a los terceros. Y puede tener relación, ¿no? Adiós, señora. Yo creo que sí, ¿no?
que en cantidad, en muchísimos patios de las casas andaluzas, que en el centro del patio siempre tienen una fuente. Puede tener gracia que alguien ponga la fuente ahí precisamente por eso. No puede poner un pozo, pero por lo menos tengo agua. Esto no lo invento yo, esto es una película. Leandro, tú no eres tonto. Bueno, vale. Los españoles actuales somos la madre que nos parió. No podemos presumir ni de puntos ni de nada. Somos vergüenza. Pero los judíos de ascendencia española, que sus antepasados estuvieron aquí, son súper admirables. Nos recuperan una cantidad de historia que dices, cómo esta familia que ha estado en Argentina o en Venezuela o en Alemania viene ahora, compra una casa, hombre, y hace arqueología y esa casa... Bien, os lo digo. Hay dos academias de la Guardia Civil, una está en... Ahí está. Úbeda. Vale, Úbeda. Bien, si visitáis Úbeda, Úbeda es una joya en todos los sentidos, pero vale la pena que la visitéis por este detalle que os voy a indicar. En Úbeda hay allí una manzana de casas, que bueno, la manzana está allí, pim pam pum. Joder, pasa un judío por la calle y el tío capta que aquello no es normal. Pregunta. No, ahí había un zapatero, ahí vivía, en su día vivía el juez de la Inquisición, ahí hubo un taller de carpintería, ya. Y esa casa ahora, ahí el dueño murió y los hijos, me la quedo. Se queda la casa, coge a unos arquitectos de Úbeda y les dice, desmontad todo lo que hay y cuando encontréis algo con gracia me llamáis. Y los arquitectos lo han desmontado, lo han llamado y resulta que esa casa en época musulmana, Úbeda era musulmana, en época musulmana y vivía una familia judía. Hombre, vaya. Y en esa casa los arquitectos, los albañiles empiezan pim pam, salen dos brocales de pozo anegados. Hombre, pues hay que vaciar los pozos. Pim pam, le sale una balsa que comunica con los dos pozos y es el Mekbe. Los judíos, así como los árabes dicen que eran limpios, los judíos era el coño la ternada. Los judíos se bañaban todos los días, no una vez a la semana, y encima se bañaban en su casa, porque resulta que los judíos, todas las casas de los judíos, oraban una escalera para abajo, hasta que encuentran el agua, allí hacen una sala y allí se bañan. Todos los días, las mujeres, todos bajan a bañarse allí. ¿Se limpian allí? Vale, pues esta casa de Úbeda, me hacen arqueología, le sale el Mekbe y le salen dos pozos. Y resulta que un pozo da agua en invierno. Y cuando llega el verano se seca. Y el otro, cuando llega el verano, tiene agua que en invierno no tiene. ¿Y cómo sabían los judíos que ahí, en esa zona, había esa gracia y ahí se hicieron ellos la casa? Pues, claro, hay que preguntárselo también, cómo averiguan ellos el lugar con gracia. Pero ellos, tú háblales de la Biblia, háblales de lo que sea, y seguirán campechanos. Cuando mencionas la fuente Siloé, a ver lo que dices, a ver lo que dices de la fuente Siloé. ¿Por qué? Pues porque era el airón. Pero es que ellos, allá por donde van, hacen lo mismo. Ahora el último tendrá
10 años o así, un judío argentino viene a Barcelona, va por las calles del barrio gótico, ¡coño! Joder, ¿y esta casa qué es? Pues esta casa, pues era una casa puta, de aquí estaba el barrio chino en el 1800. Ah, joder, me la quedo, se la queda. La ha restaurado y resulta que era la mezquita judía de los judíos en el 1200, 1100, hasta el 1500. Y el tío ha restaurado toda la mezquita y allí en un rincón tapado con una madera tiene un pozo que no dice a nadie lo que es. Es su airón. ¿Cómo puede ser que los judíos en sus mezquitas, si no hay airón, no hay mezquita? Perdón, sinagoga, me he equivocado. ¿Cómo puede ser que, pero no un judío, el judío y el árabe, si no hay agua, si no hay pozo con agua, no hay sinagoga, no hay mezquita. Los templarios, que ahora os maravillaréis, los templarios, allá donde detectaban que había gracia, primero hacían el pozo. Si salía agua, vale, y si no salía, también. Y encima edificaban su ermita románica. Pero, ¿y si no había agua? Si no había agua, ellos cogían una piedra, una ara sagrada, se nos ha olvidado. Antes del cristianismo y antes de todo, los romanos lo hicieron suyo la creencia, que era la famosa agua lustral. Los romanos celebraban de cada 5 años una fiesta y era para los dioses lustrales. Y el agua lustral era el agua que sobre un altar se encendía el fuego y se esperaba que lloviera. Cuando llovía, el agua que caía sobre el altar eran cóncavos, eran como piletas, el agua que caía ahí la derramaba por un tubito o un cántaro y esa agua estaba bendecida, era agua lustral, y con esa agua se lavaba a los niños cuando nacían, a los enfermos cuando morían. Y los templarios, los cristianos, que anteriormente en cristiano no existía esa costumbre, los templarios, allí donde hacían una iglesia románica, ellos buscaban el airón. El agua airón no permitían que nadie la sacaban ellos. Y con esa agua llenaban una pila. Origen de las pilas bautismales cristianas. Las pilas bautismales del bautismo cristiano, no bautizamos como a Jesucristo en los ríos, bautizamos en la pila, pero la pila, el agua de la pila, que en cristiano decimos que es bendecida por Dios, es agua lustral, que es el airón. ¿Me he explicado? En breve, pero no lo he comprendido. ¿Ya? Dime. Una pregunta. Entonces, esta gente, ¿qué nos puede decir de los taoríes? ¿Hay actualmente entre la gente de la huerta alguien que tenga la capacidad de ver, o sea, percibir, de saber buscar? Sí. ¿Qué nos puede decir de eso? Vale, ¿veis? Esto decimos, si no se puede demostrar, es mentira. Una cosa que científicamente no se demuestra es mentira. Pero hombre, en el 1800 en Francia hubo un científico francés que aquel detecta esto de los taoríes. Él lo hacía con una varita, con una caña, con una ramita de olivo. Este señor se llamaba Mesmer, y a raíz de Mesmer, esta ciencia, la enciclopedia francesa, la tiene documentada, es el mesmerismo. Pero antes de que la de los franceses en su enciclopedia documentaran ¿esto qué era? Pues bueno, esto nosotros tenemos aquí al lado, tenemos la isla de Mallorca. Y la isla de Mallorca, en todos los tiempos, los habitantes de Mallorca, llamados Baleares, eran como los druidas
franceses. Eran gente que sin salir de la isla tenían cartografiado el mapa del mundo. ¿Y eso por qué? Porque esta gente, que en mallorquí son llumens, esta gente, estando en su casa, era como si hiciera viajes astrales. Se cogía una costa y como si fuera en helicóptero, la recorría y la iba dibujando. Resultado, que te dibujaban continentes a los cuales aquí en la Roma o en el Mediterráneo nunca habíamos estado. ¿Cómo puede ser que un mapa de un Jumens, que dice que si es de no sé quién, no sé cuánto, cómo puede ser que los mallorquines hicieran mapas y los vendieran a los navegantes para navegar por todo el Mediterráneo, cuando ellos no eran navegantes? Ellos no habían subido nunca en un barco. En cambio ellos tenían esa gracia. El Yume en mallorquín es lo mismo que el zahorí en español. El zahorí es aquel que tiene gracia, bien por su mano, bien por una caña, por una varita de olivo, por lo que sea. De decir, ahí hay agua. Eso es el zahorí. ¿Y cómo puede ser que un yumen mallorquín coja el lápiz y te diga a 500 kilómetros mar adentro, ahí hay una isla que tiene esa forma? Es que el yumen detecta la tierra que está rodeada de mar. Y ahora viene otra historia que tampoco se la podéis decir a un judío. Y es que en Mallorca, en época musulmana y después catalana, Mallorca era pues un territorio donde había secano, había mucho almendro, mucho olivo, mucho, pero había unos pueblecitos de Mallorca que si los visitáis no lo comprendéis, y te dicen que allí el pueblo era de judíos. Aquí vivían los judíos. Y resulta que siendo la ciudad de Mallorca donde se condensaba todo el poder musulmano cristiano, los judíos vivían en un pueblecito miserable. Ojo, el pueblecito era miserable. En su entorno no se cultivaba nada, porque los judíos no son agricultores. ¿Y de qué vivían los judíos si sus casas dentro eran palacios? Pues tú dices, pues vivían del comercio, comerciaban. Vale, sí. ¿Pero con qué comerciaban? Pues con los mapas de los Yumes. Es decir, que todos los navegantes del Imperio Romano tenían mapas dibujados por los Yumes de Mallorca, por los Baleares. ¿Vale? Y los habitantes de Mallorca, que no eran judíos, no consentían que nadie se acercara a esos pueblecitos. Cuando dicen los Baleares, sacaban la onda y te cascaban. Te cascaban los pastores que estaban por el campo, que eran los que dominaban la onda. No permitían que nadie se acercara a esos pueblos si los judíos de esos pueblos no te lo permitían. Es decir, que los judíos de las Islas Baleares tenían monopolizado todo el tema de la reproducción y venta de mapas. Pero encima, cada uno de esos mapas llevaba en hebreo, es el INRI de Jesús, que lo escriben en 3 idiomas. Pues esos mapas llevaban el INRI de que aquel que reprodujera el mapa quedaba maldecido. Por lo tanto, quien quería tener un mapa, compraba un original y no permitía que nadie se lo reprodujera. Y encima los mapas, los últimos ya es en pergamino.
pero los primeros eran sobre tablas, sobre tabla de madera. Y hay bastantes narraciones árabes que nos dicen que los árabes llevaban el mapa del Mediterráneo, lo llevaban en un libro que se abría. ¿Cómo si era de madera se abría? Es que eran como dos tablas con una bisagra que se cerraba y la tabla después se metía dentro de un tiro de cuero para que no cogiera humedad ni se mojaran y tal. Y cuando había que verlo, la sacaban, la abrían, listo, la cerraban, la guardaban. Y hay ceporros, eso lo escribe nada menos que Vicente Blasco Ibáñez. Hay ceporros en el 1800 que en Mallorca se encuentran mapas originales de estos y los queman. Gente de entrar en una casa y encontrarse un mapa de estos y al ver desfigurado el color del mapa que fuera, y al no comprender aquello lo que era, lo quema. Y eso se lo dice en una carta Vicente Blasco Ibáñez a un amigo, que él ha estado en Mallorca, estoy en tal sitio y hablando de tal cosa me han dicho que uno vio eso y lo quemó. Cuando lo dice Vicente Blasco Ibáñez es científicamente cierto. Es lo mismo que si tú vas a Paterna, a la torre, y miras la torre y ves que tiene una escalerita. Y esa escalerita para subir a la torre, la puerta de la torre, eso ha estado siempre ahí, No. Busques esa explicación. Léete a Vicente Blasco Ibáñez y Vicente Blasco Ibáñez te dice que esas torres tenían, a la altura de lo que hoy sería un balcón, tenían la puerta. Porque es que la escalera para subir a esa puerta, los que estaban en defensa de la torre, la tenían dentro de la torre. Cuando tú llegabas y querías entrar, si ellos no te bajaban la escalera, tú no podías entrar. Bueno, eso lo explica Vicente Blasco Ibáñez. Quiero decir que hay una cantidad, y que la historia española tenga que venir un judío a explicárnosla, la madre que los parió. Qué borricos somos los españoles. Bueno, lo de los zaorís es verdad. Y el oponente en el mar, Yumen. Y la última narración de los Yumens la tengo de nada menos del abuelo de un amigo mío, con el que yo estuve haciendo la mili, y su abuelo era del Cabañal. Entonces, yo yendo a casa de mi amigo, hablaba con su abuelo, y su abuelo me estuvo explicando que él era del Ferrer, él era de la familia, su familia eran els Ferrers, de Ferrers no herreros, de apellido, eran dels Ferrers del Grau, dels Yumens mallorquins. Yo cuando este hombre me decía lo de Yumens mallorquins, aún no me lo sabía. Pero yo le daba la razón. Yo decía, sí, mi abuelo va a ser Yumen. Y me explicaba toda la historia de su abuelo, que es para una conferencia aparte. Imaginaros un marinero que el capitán del barco lo tiene fichado de señorito, no tiene que trabajar en nada. Come con el capitán, duerme con el capitán y hace lo que le da la gana. Ahora, el capitán le dice, de Valencia vamos a Marsella. Y aquel le dice, pues, para adentro, para afuera, por aquí, por allá. Y cuidado, que ahí están los columbretes que te estrellarás contra las islas. Y cuidado, que allá está Córcega y allí tú no. Y cuidado, que ahí delante hay un peñote que nunca se ve, pero está a 8 metros bajo el mar. Y ese lo sabía, era un Yumen. Y la pregunta es, ¿cómo podían navegar los barcos en la antigüedad, los griegos, por ejemplo?
ir de lado a lado, salir de un sitio, recorrerse meses y años de mar y volver y no estrellarse contra nada? Pues porque llevaban un Juner de piloto, ¿vale? Llevaban un Juner. Y esto, no os extrañéis, porque los americanos durante la Segunda Guerra Mundial también resulta que bombardeos, el bombardeo que dirigía toda la cuadrilla de bombardeo, el piloto era un Juner. Que aquel decía, de noche, sin radar y sin nada, decía por ahí, y llegaban al sitio donde querían ir, bombardeaban lo que querían bombardear y volvían. ¿Cómo lo podían saber si era de noche, era tal, era cual? No lo podían saber, a no ser que hubiera un piloto que marcara el camino. Y por más que digan, es que iban con la brújula, con tal y con cual, hombre, sí, pero sabemos que Valencia está en el paralelo y en el meridiano, y sabemos, sí, pero es que dentro del paralelo y el meridiano, 30 metros a la derecha está el barco y 30 metros a la izquierda ya no está. Y ellos le dan al barco. ¿Cómo lo sabían? Pues porque ese pájaro que dirigía era el que tenía esa gracia. Pero claro, eso no se puede decir. Hay una película que, si algún día la veis, que es americana. Y entonces hay un avión que va a una base que tienen en el Polo Norte. Y todos los que van arriba del avión van cagados porque es que sí, la brújula, el no sé qué, el no sé cuántos, y hay un momento que la brújula baila, se confunde, joder, aquí, y el comandante del avión, nada, seguid. En 2 minutos aterrizamos, y en 2 minutos aterrizan. Y los capitanes, los tenientes le preguntan al comandante, ¿cómo sabía que estaba ahí? Dice, si es que ya me lo sé de memoria. Pero bueno, por las nubes y sin ver nada, él tenía memorizado ese camino. Esa persona tendría algo, ¿no? Si crees como si no crees, y lo tuyo está muy acertado, pajarito. El pozo es el que hace a su alrededor. Sí, señor. Así es. Y de saber estas ubicaciones y de saber el Ramadán, eso es un prodigio, porque las peticiones se cumplen. Hasta el punto de que la historia nos dice que en tal momento fulano hizo la petición allí y lo que pidió se realizó. ¿Y a qué divinidad le pidió el prodigio si allí? ¿Por qué puñetas un agricultor se va a dormir al pozo y duerme en tierra, ahora ya no, pero en su día, si no había que regar, no había que hacer nada, y aquel pues sabía que estaba en el Ramadán del pozo y tenía que hacer su petición allí? ¿Por qué en los mismos pueblos, los mismos medios, la misma agricultura, unos agricultores tenían cosechas fabulosas y los otros no levantaban nada? Pues porque unos tenían fe y trabajaban poco y obtenían mucho, y otros no tenían fe, trabajaban mucho y no obtenían nada. Es cuestión de creencia, igual que creer en Dios o en Alá. ¿Vale? En Latinoamérica lo mismo, en Brasil, en Perú, en México, lo mismo. Cuando visites el lugar que visites, te encuentras que dices, aquí está el Airón. Yo me llevé una sorpresa de la cual salí con vida por milagro que de Dios es Cristo. Y esto me pasó en Marruecos. Y me pasó en Marruecos porque
hay una ciudad santuario en Marruecos, que los marroquíes hacen una peregrinación. Pero resulta que, claro, antes de Mahoma, en la zona aquella, aquello era romano, es decir, antes de Mahoma aquello era una provincia romana. Y allí había una ciudad, y en la ciudad romana había un templo, y en el templo, y la ciudad está en un secano, no se puede decir desierto, pero allí no hay nada. Y la arqueología actual ha sacado unos canales que en su día llevaban agua. Y allí han reconstruido, el Ministerio de Cultura marroquí ha reconstruido un templo del dios no sé qué en esta ciudad, y la han reconstruido. Lo han reconstruido porque aquello atrae mucho turismo y va mucha gente y gana dinero, viven de eso. Y entonces, os digo esto porque llevábamos un guía marroquí, aquel nos iba explicando, y yo no sé qué puñetas me pasó, y por lo que tengo de traca, yo iba mirando, y aquel nos decía cada mentira, en español, pero se montaba unas fantasías, vale, pero es que ya al final, cuando ya nos despedimos, bueno, en valenciano los tracas, los antiguos traqueros, me esmeraban, eran lumens de la suerte o la desgracia que puede dar la pólvora, ¿vale? Y si te lo aprendes, es muy fácil. Bueno, vamos por allí, y aquí hubo, y aquí estuvo, y aquí tal, y yo paso y digo, qué mentira. Y aquí no sé qué, y aquí en el siglo IV, y en el siglo V, y aquí, wow. Y yo, pero cuando ya nos vamos, la gente se despedía de este hombre, yo le digo, oiga, eso que ha dicho usted ahí, eso no es verdad, se lo ha inventado usted, o el que se lo ha inventado se lo ha dicho usted lo dice, pero no lo diga, hombre, no lo diga, porque eso no es verdad, ahí no está lo que usted dice, ahí no ha habido nunca ningún templo, ni ha habido nunca ningún pozo, ni ha habido nada, eso está allá. Joder, es que aquello era, los musulmanes tienen como aquí los calvarios una especie de corrales, y en una esquina ponen un minarete, una jabla de estas, y una vez al año hacen una peregrinación como si fueran a la Meca, y allí, como no pueden ir a la Meca, rememoran como si fueras, bueno, eso tiene un nombre, y allí había una cosa de estas, y entonces este hombre dice, no, aquí el agua estaba aquí, allí no estaba el agua, pero no nos dice nada del minarete aquel, no me acuerdo del nombre, Moravito, vale, y yo le digo, mire, no nos engañe, no le diga a la gente que eso está ahí, porque eso está allá. Joder, ¿qué has dicho? No, aquello es el santuario de Alá, aquello no es lo que usted dice. Pues lo que tú dices de aquí tampoco es. Lo que tú dices de aquí está allá. Allí habéis edificado eso porque aquello tiene gracia, pero la gracia de este lugar no está ahí donde tú dices, está allá. Pero claro, estando como que reconocer que un musulmán hace suya una gracia anterior a Alá, anterior a Mahoma. No puede, es idolatría. Jo, el enfado que cogió. ¿Vale? Es que un musulmán no te reconoce más gracia que la de Mahoma y Alá. Y anteriormente, si es de la Biblia, del padre Abraham, sí. Pero si es de otra creencia, no. Y no hay manera. Y entonces, bueno, el mesmerismo ese de los actos. ¿Vale? Y aquí en Valencia igual. Aquí en Valencia vas por las calles y todas las calles no son iguales, ni mucho menos, ni mucho menos. Y en Moncada habrá que ver por qué don Marcelino se le ocurrió aquello allí. Pues tiene su razón, sin duda alguna. Tiene su razón. Ya la digo. ¿Vale? Más preguntas. Que no se
nada porque si no ya luego ya se acabó, ¿eh? ¿Por qué ha dado la conferencia con esa velita encendida? ¿Cuál es la creencia? ¿Tú no te has dado cuenta que todas las creencias, aunque no crean en el dios fuego ni en el dios sol, encienden una vela? Pues porque todas las creencias en su origen tienen el agua y el fuego como dadores de vida. Yo creo eso. Y esto, aquí mi amigo Leandro me lo indica, los símbolos están para algo. De palabras y escrituras se pueden explicar muchas cosas, pero los símbolos explican mucho más de lo que explican las palabras. Y en la cultura valenciana del agua y del fuego hay tres categorías, que es el color blanco, el color negro y el color rojo. Y entonces el color blanco te indica normal, la persona normal. El negro te indica el que está un pelín por encima. Y el rojo te indica el maestro. Y si os fijáis, de Jesús en cristiano, nadie dice que sea catedrático ni que sea doctor, le dicen maestro. Los cristianos de los primeros siglos observaban esta simbología. La observó Jesucristo. Y el musulmán, Mahoma, él te dice que es profeta. Y un profeta es un maestro. No es Dios, es una persona normal, pero que tiene esa gracia. En valenciano, cuando veáis en los cuadros o veáis en los reportajes quien dispara los fuegos con una faja, ahora ya, como nos avergonzamos de todo, se ha perdido. Pero hasta los años 50 se mantenía. O sea que el que disparaba un fuego y era maestro llevaba faja roja. Todos los encargados capataces, faja negra. Y los que la llevaban blanca pues eran personas. ¿De dónde puñetas nos sale que los obispos lleven faja roja? Y los cardenales. Y los capitanes generales, los generales, capitanes, tenientes generales, capitanes. Y el rey. Al rey no le pongas faja blanca, no te lo permitirá. En la simbología es la máxima autoridad. Bueno, pues mira, yo, por bendición de mis antepasados, pues llevo faja roja. ¿Vale? Y enciendo el fuego porque creo en él. Cuando yo me muera, rezad para que yo vaya a un sitio lleno de fuego, porque los demonios no están donde hay fuego, están donde hay hielo, donde hay frío, donde nadie se calienta. El demonio infierno de fuego es una invención, no es real. El fuego es Dios, la luz es el fuego de Dios. Los demonios ahora sí que os voy a dejar con la boca abierta, porque esto no viene a cuento, esto se sabe de madre del Pozo Airón. Cuando nace Abu Qasim, para nosotros Mahoma, cuando nace Abu Qasim, después en el Ramadán, en el año Ramadán de la Meca, se apodera de la Meca, se apodera de las caravanas, se apodera de todos, y en 30 años ha tomado 1.600 kilómetros. Es decir, que no es que coge 60 kilómetros, no, es que el tío es imparable. El tío pasa por los reinos y por los sitios y los coge de paso, ni siquiera se para, los coge de paso, porque está apoyado por el Ramadán. Vale, pero ¿qué ocurre? Que todos los territorios que coge son de los cristianos, son del
del patriarca de Bizancio. Y entonces eso no es correcto. Él coge territorios, los hace musulmanes, pero dejan de ser cristianos. Y entonces el Papa, León no sé cuánto, segundo por ahí, le dice que se arrepienta, que lo que está haciendo es una herejía. Y Abu Qasim le dice al Papa que el que está en herejía es él, que Jesús es un profeta, no es Dios, es un profeta. Por lo tanto, el que se tiene que arrepentir y corregir es el Papa. Joder, la que se lía. Y entonces, bueno, ¿cómo aclaramos esto? No lo aclaran de ninguna manera, porque llega un momento que nada menos que Abu Qasim muere y a los 2-5 años sus seguidores cogen Jerusalén, que es donde nació Jesucristo. O sea que los cristianos son cristianos, pero la tierra de Jesús es de los musulmanes. Y aquello es una cosa grave para el cristianismo. Y los frailes trinitarios, nada menos que dicen que Abu Qasim es un monstruo. Que Abu Qasim, que de eso de que es un profeta de Dios, que nada, que es un monstruo. Y entonces los musulmanes, para decir profeta, dicen Muhammad. Cuando dicen Muhammad, están hablando de Abu Qasim. Y entonces los trinitarios dicen, no señor, Abu Qasim no es Muhammad. Y se inventan un nombre. ¿Y qué nombre sacan? Pues nada menos que se lee en Apocalipsis, y en el Apocalipsis, en latín, la bestia, el monstruo, que vendrá cuando se acaben los tiempos y se comerá a todos, es Mahoma. El monstruo del Apocalipsis, que vendrá a la parrusia y se comerá a todos, ese en latín lo mencionan como Mahoma. Y entonces los trinitarios dicen, los musulmanes dicen, Muhammad, profeta, y los trinitarios dicen, de Muhammad nada, es Mahoma. Es la bestia. Y así queda. Y finalmente, hasta los musulmanes pobrecitos no se les dice la verdad, viven engañados y al profeta lo mencionan como Muhammad o como Mahoma. Qué curioso. Pero es que llega un punto en el cual los cristianos se inventan a Santiago Matamoros, que mata moros, la espada mata moros, y se inventan la parida ya inimaginable, que los musulmanes, no se lo digas, que en ese momento vas a la gloria, aunque esté desarmado el musulmán, y aquí en Valencia. Resulta que si Santiago es caballero cristiano armado matando moros, se inventan los trinitarios a un personaje cristiano que es San Jorge matando a la misma bestia Mahoma, al dragón. La bestia Mahoma es el dragón y me lo inventan, me lo pintan, me lo esculpen y nada, y es un santo cristiano con una lanza matando al dragón. El dragón es la bestia Mahoma. Y eso se hace en los libros, y en todos los libros de herejía que escriben los cristianos, se explica eso. Hasta que finalmente, ya, pero esto es en 1600, por ahí, los escritores de las letras españolas del siglo de oro, quieren disimularlo, y me pasan la escena de San Jorge matando al dragón Mahoma, me las pasan, le añaden una chica, una chavala allí en la figura, y es salvando a la chica que se la va a comer el dragón. Y en los libros actuales aparece el caballero cristiano con una lanza matando al dragón porque el dragón se va a comer a la doncella. Imaginaros qué cantidad de manipulación histórica tenemos el cristiano y el musulmán. Cuando los cristianos
nacemos alrededor de la fuente Siloé, de Jerusalén, alrededor del Zanzam de la Meca y alrededor del fuego. Y resulta que lo hemos tergiversado todo y ahora del origen no queda nada. Bueno, yo me mantengo con el origen, ¿vale? Más preguntas. Filósofo. Joder, bueno, pues de la llum del foc de Déu a tots vos teneu. A tots